Soy Sandra Linares y hoy en Las Almas Despiertas entrevisto de nuevo a Francesc Feliu, abogado especializado en Derecho Sanitario y Negligencias Médicas. Viene a hablarnos de su reciente éxito en el caso de un profesor de secundaria de Barcelona, que fue de los primeros en vacunarse del COVID en 2021 como parte del colectivo de lo que llamaron personal esencial y que tuvo graves efectos adversos. La sentencia judicial ha reconocido esos efectos adversos que tuvo a raíz de la vacuna de AstraZeneca como accidente laboral. ¿Pero qué implica que sea considerado accidente laboral? ¿Por qué han buscado ese reconocimiento? Nos explica la estrategia que siguió en el juicio, los argumentos que presentó para convencer al juez y qué es lo que se puede obtener con una sentencia favorable de este tipo. Como la intención de esta entrevista es que sirva también para otras personas que tengan efectos adversos, hablamos muy concretamente de cómo se pueden abordar los casos de personas vacunadas con otras marcas y que no sean consideradas trabajadores esenciales. ¿Cómo puede demostrar alguien que los síntomas y enfermedades que padece son consecuencia de la vacuna? ¿Cómo rebate el argumento del Ministerio de Sanidad de que se vacunaron voluntariamente? Aparte de a la administración pública, ¿se puede demandar también a las compañías farmacéuticas? Francesc Feliu expone con mucho detalle qué necesitan acreditar las personas que quieran presentar este tipo de demandas y cómo proceder. En la parte final de la entrevista hablamos de la censura en redes sociales y de algunos datos relevantes que ha conocido al representar a moderadores de contenido de Meta que tienen daños psicológicos como consecuencia de su trabajo. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Francesc, bienvenido de nuevo al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme a tu canal y muy activo y muy movido. Bueno, ahora hablaremos de todo esto, ¿no? Lo primero quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación porque, como sé y como ahora comentábamos, estás ocupadísimo entre los diferentes casos que llevas y también atender a los medios de comunicación que por fin, los medios de comunicación como televisiones, radios, periódicos grandes, por fin se están interesando por este tema y bueno, te agradezco que me hayas reservado un espacio.
Y, y bueno, sin más, primero lo que quiero decir es bueno, ya te entrevisté hace 3 años, que ha pasado el tiempo volando. A mí se me ha pasado volando. O sea, el otro día estuve buscando, digo, ¿pero cuándo fue la entrevista que le hice? Pues mira, fue en mayo de 2022. O sea, yo pensaba que igual hacía máximo año y medio. Fíjate, 3 años han pasado. Sí, Y en sí. esa Pues entrevista, no dime, sabía, dime. no sabía la fecha ahora, pero sí, 3 años. 3 años, casi 3 años. Y en esa entrevista, pues nos hablaste de casos que llevabas de padres que uno quiere vacunar y el otro no, de empresas que obligan a vacunarse, de efectos adversos de las vacunas, y ahí empezabas ya a llevar casos de estos. Em, Personas que estaban ingresadas por COVID y que querían hacer ciertos tratamientos y no se lo autorizaban, tenían que ser de todo el protocolo oficial y luego también, ¿no? Del pasaporte COVID, de bueno, todas las restricciones que teníamos en ese momento, ¿no? Y todo lo que no podíamos hacer los que no nos habíamos vacunado, ¿no? Digo, para la gente que no, que le interese ver esa entrevista, porque también está bien tomar conciencia de dónde estábamos en ese momento, que igual se nos ha olvidado porque pasamos mucha presión, ¿no? Los que estuvimos ahí resistiendo. Esa entrevista es la número 22 del podcast Las Almas Despiertas. Esa no está en YouTube porque en ese momento había muchísima censura. Pero bueno, eso. Pondré el enlace debajo de donde la estén viendo o escuchando para quien quiera ver esa entrevista. Y como decíamos, hoy vamos a intentar que la entrevista esté en YouTube, ¿vale? Porque según me has dicho, Francesc, ya no hay esa censura. Tienes otras entrevistas hablando de temas de vacuna en YouTube, o sea que vamos a intentar que esté en YouTube. Si al final no está, es porque la han borrado, porque sí que la voy a subir, ¿vale? Muy bien. Lo hablaremos, como te he comentado, desde una vertiente muy profesional y es como intento tratar de estos temas que me preguntáis que son más polémicos, que como bien has dicho, hace 3 años ni tan siquiera se podía ni insinuar, ni insinuar. Y también quería decir, para que quede constancia, que te doy la entrevista porque en su momento diferentes canales estuvisteis allí al pie del cañón y con independencia de que yo he dado entrevistas a canales de primer nivel, a nivel nacional, etcétera, me es indistinto. Yo tengo mucha memoria y al final me he acordado y me acuerdo siempre de los canales que estuvisteis y que ahora me habéis pedido y que os he atendido a todos. Muchísimas gracias, Francesc, por el reconocimiento. Te lo agradezco, te Así lo es. agradezco. Las cosas son como son. Sí, sí, gracias. Bueno, vamos a hablar de este último o primero o último éxito que has tenido, en este caso del profesor de secundaria de Barcelona que se vacunó. Fue de los primeros que se vacunó con AstraZeneca, ¿no? Y al cabo de poco tiempo empezó a tener síntomas, empezó a encontrarse mal y ahora la sentencia, o sea, el juicio que habéis ganado es porque han reconocido lo que le pasó como accidente laboral, ¿vale? O sea, cuéntanos esto, o sea, ¿qué implica esto? ¿Por qué habéis buscado esto de que sea reconocido como accidente laboral? Bien, los temas de efectos secundarios de cualquier medicamento y la vacuna lo es. En este caso, nosotros hemos hecho una doble estrategia. Por un lado, tenemos reclamaciones que hacemos a el Ministerio de Sanidad por efectos adversos de la vacunación. Tenemos casi 60 casos interpuestos contra el Ministerio. Y paralelamente hay una estrategia en la vertiente laboral que pasa para que se reconozca que una relación de causalidad entre los efectos adversos que ha padecido esa persona con la vacuna que sea y que eso se considere accidente laboral. Por tanto, esa estrategia doble están, si bien son jurisdicciones distintas, porque la primera va por la vía administrativa y posteriormente contenciosa administrativa, la segunda va por la vía laboral, pero ambas son conexas, ¿vale? Tienen una relación directa. Por eso se nos ocurrió hacer eso. Entonces, el tema es que la baja laboral que estas personas tuvieron, como por ejemplo Pedro, que fue el caso que llevé, el profesor docente, se solicita que tengan esa consideración de accidente laboral para crear ese vínculo, ¿vale? Ese vínculo es muy importante generarlo porque ayudará a la reclamación que tenemos al ministerio.
Pero por otro lado, también tiene más efectos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una baja reconocida como accidente laboral, porque vas a cobrar más de prestación, que esto lo paga, pues ya no la seguridad social, sino que lo pagará la mutua laboral. Y por otro lado, tiene una importancia si esas personas acaban, por ejemplo, con una incapacidad laboral o en el peor de los casos, fallecen por un accidente laboral. Hay más coberturas, hay más derechos, hay más importe en las prestaciones. Entonces, eso es un poco lo que perseguíamos, ¿no? En el caso de Pedro, lo que alegamos en esencia es que toda la campaña de vacunación fue establecida en función se priorizó en función de tu puesto de trabajo. Tú, si determinados trabajos se les dio prioridad a otras personas que no tenían esos trabajos. Y dentro de esa prioridad se tuvo en cuenta el personal sanitario y el personal esencial. Dentro del personal esencial, policías de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, um, veterinarios, personal docente de primaria y secundaria. Bueno, es un colectivo enorme. Entonces, claro, se les dio prioridad a esas personas. Pero ojo, también las personas que no formaban parte de este colectivo también estaban priorizadas. Se les dejaba al Ujú. final de todo, pero también lo estaban. Por lo tanto, lo que yo hablé hoy no solamente sirve a estas personas de personal esencial, sino también las que no lo son. Entonces, nosotros le explicamos, lo explicamos en nuestra demanda de que habría esa priorización y que además la campaña de vacunación estaba diseñada en base a dos principios. El principio de solidaridad y el principio de reciprocidad. Todo esto estaba en un documento que emitió el gobierno en diciembre del 2020 del Plan Estratégico de Vacunación COVID-19 de España. Por lo tanto, yo no me invento nada. Al final, ¿qué hicimos? Usar la propia argumentación del Estado, ¿vale? Para defender algo para una persona que, más allá de lo que yo crea, que es distinto, pero esta persona creyó en el mensaje que le mandó el gobierno. El gobierno pidió a la gente en general que se vacunase y esta persona, al igual que muchísima otra gente, decidió hacerle caso. Entonces, como digo, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que estas personas pensaron. Usamos la estrategia del gobierno para combatir y decir, no, no, oiga, es que esta persona le ha hecho caso. Ustedes apelaban al tema de la solidaridad, que en definitiva es, oye, deja de lado tu individualidad y piensa en la colectividad, ¿vale? Fantástico. Esta persona le hizo caso, generó un tromboembolismo pulmonar bilateral en 12 días y acabó en la UCI. Tuvo un tratamiento, o sea, una patología que casi lo mata. Estuvo mucho tiempo en la UCI, estuvo con un tratamiento de meses y meses para poder estabilizarlo y actualmente está medicado y, como él dice, esperando que pues, su hígado no le falle. Entonces, nosotros buscamos esa conexión. Si tú apelas Ya. al principio de solidaridad, lo que no es de recibo es que tú tires la piedra y luego escondes la mano, ¿vale? No es correcto dejarlos tirados, que es lo que ha pasado. Porque todas las personas que han padecido efectos secundarios de la vacunación se han encontrado con una doble realidad. Primero, que el gobierno los ha dejado colgados, y así de claro lo digo, porque te dicen que no hay conexión laboral o en el ámbito de las reclamaciones al ministerio te dicen que te has vacunado porque tú has querido, que ha sido un acto voluntario y que apechuga tú con tu problema. Claro, es que ¿qué pasa con esto? O sea, tú dices, vas con el tema de la solidaridad, pero ya ha habido políticos que han dicho eso, ¿no? No sé quién fue exactamente, pero es que era voluntario. Te dicen, es que nunca fue obligatorio. Y hay mucha Sí. gente, o sea, que Es, sabemos es que nunca una, fue es, obligatorio, que
al menos para mí, que sea obligatorio, quiere decir que venga dos personas, dos policías, como dos armarios a mi casa y me pinchen, para mí eso es que sea obligatorio, pero para otra gente la presión fue suficiente, ¿no? De decir, pues oye, es que igual me echan del trabajo, o es que igual no me dejan hacer, yo qué sé, entrar al hospital a ver a mi padre, yo qué sé, cosas así que ya sí que lo sientes como obligatorio. Claro, puedes renunciar a estas cosas, renuncio a mi trabajo, renuncio a visitar a mi familiar, pero es bastante, Mira, bueno. este tipo de mensajes que estás diciendo y que te dicen de que es un acto voluntario, yo diría que es un acto de cobardes, ¿vale? Por eso te decía antes que es tirar la piedra y esconder la mano. Tú en la vida, y yo me lo aplico, tienes que ser responsable de tus actos y asumirlos. Punto y final. Tenemos un deporte nacional que es el fútbol y luego hay otro deporte, que es saltarnos a la torera. Esto, y donde digo, Diego. Esto es patético. Y para mí va en contra Perdona, de Francesc, cómo soy. quieres decir cobardes los, o sea, el gobierno Claro, claro. que presionó y luego dice, ah, fue voluntario. Eso es un acto de cobardía, de no asumir, de no querer asumir. Pero es que como tenemos 300.000 ejemplos de esto, de que no se asumen las cosas, porque en general la cultura que tenemos en este país es esta, ¿vale? De no asumir, pues por eso digo que es un acto de cobardía. Entonces, tú tienes que ser congruente con lo que haces. Punto. Mira, no recuerdo ahora el país. En Francia. En Francia hay reconocimiento por parte del Estado francés de efectos secundarios de la vacunación. Aquí ¿Los no. hay? Sí, sí, los hay. Aquí no. Aquí no, y no lo sabrá si no es por vía judicial. Entonces, Pero si en los prospectos, tú dices que sí, que en los prospectos ya figura, que los van actualizando y ya figuran ciertos efectos adversos. ¿Cómo que el claro, Estado no pero lo reconoce? porque te has vacunado voluntariamente. Eso es lo que te dice el Estado. Por eso digo que es un acto de cobardía. Y lo repito y lo digo en mayúsculas y se puede poner en Times New Roman 425. ¿Vale? Es decir, es así. No asumimos las cosas. Es muy fácil. Si tú, en vez de generar este malestar, esta pérdida de creencia en el sistema, porque al final, si vuelve a pasar algo, tú no vayas luego otra vez a pedirle a esta gente que te hizo caso que cumplan con su obligación, porque no lo hará, porque al final el Estado los ha abandonado. Pero ojo, el Estado y la sanidad pública, porque estas personas, en líneas generales, han tenido que mover cielo y tierra para que se les reconozca que hay una causalidad postvacunal. Claro, es que eso es lo primero. O sea, esto Bueno, que estás diciendo del accidente laboral es un segundo paso, pero primero tiene que haber algo, algo que certifique que efectivamente eso que le pasa a esa persona es por la exacto, vacuna. exacto. Eso hay Es mucha la gente que no base. lo ha podido conseguir. Bueno, tenemos, yo que he visto 300.000, como te decía, que tengo casi, yo creo que hemos pasado los 60, pero antes de los 60 clientes, yo he hecho más visitas, no sé cuántas más, de gente que al final ves la documentación, pero al final no se queda en el despacho. O sea, he visto multitud de casos. Y lo que veo es que en líneas generales, la gente ha tenido que prácticamente, o sea, llorarle al médico para que le diga, para que le ponga por escrito lo que te dice de palabra. Dice, esto es de la vacuna. Pero claro, no te lo puedo poner. ¿Vale? Entonces, mucha gente se ha encontrado esa doble realidad de el gobierno los deja colgados como un salchichón, ¿vale? Ahí colgado, y luego la sanidad pública. Que es verdad, que es verdad, y por eso hago todos estos temas de comunicación, ¿vale? Porque creo que es importante todo esto. Porque contra más comunicación haya, más conciencia creas y con la conciencia cambies las cosas. Y ahora es cierto que determinados hospitales o en sitios lo están constatando. Ya no hay esa dificultad tan extrema que teníamos quizás hace 3 años. Porque cuando hablo de 3 años es porque, como bien has dicho, ya en el podcast que tú y yo hicimos hace 3 años, yo ya estaba llevando casos de efectos secundarios, ¿vale? Entonces, pues imagínate, si ya llevaba en el 2022, hazte la idea de los que llevo ahora. Entonces, o de lo que he visto hasta ahora. Y es eso, ¿no? Es esa política de, bueno, pues de esconder la mano, tal cual. Es que no, Claro, no, no hay tú otra. dices que hay médicos que lo reconocen de voz,
pero no lo quieren poner por escrito, o sea, siguen con miedo. En ese momento, o sea, en el momento que pasó todo, hubo gente que vio lo que estaba pasando y que era todo un sinsentido y se cayó, y ahora, con la gente que está teniendo efectos adversos, siguen habiendo médicos cobardes. O sea, ¿por qué no pueden hacer un informe si según su criterio lo que Sí, le pasa a esa persona es por a la ver, te vacuna? explico. Yo cuando te decía el tema de la cobardía me refería al Estado, ¿vale? El Estado, cuando te dice que es un acto voluntario, Ujú. ¿vale? Me refiero a esa, la palabra de cobardía, a ellos sí, a ellos sí. Luego, en la parte de médicos, sí que hay médicos que podemos considerar eso como un acto, ¿vale? Como has definido. Pero también hay un desconocimiento. Esta gente, el sector sanitario, hay personas que pueden saber que viene de la vacuna y no lo ponen por malicia, pero también hay muchas otras personas que no están preparadas. Es decir, porque fue tal la hipnosis general que hubo de que la vacuna era como se había creado una aura de algo que iba a ayudarte sí o sí y que era impensable que generase efectos secundarios, fue tal que hasta los propios médicos fueron muchos de ellos víctimas de esto, ¿vale? Sí, sí, a día Entonces, de hoy aún hay mucha gente que repite eso, que sí, gracias a la vacuna terminó todo y que si no aún estaríamos ahí y que se alargó mira, más por los que no nos vacunamos, o sea, siguen con ese discurso. Y médicos. yo Sí. tengo mi opinión sobre eso, ¿vale? Yo siempre he dicho que yo no me vacuné y por un tema muy simple, por mi profesión. Yo sé lo que son efectos adversos de los medicamentos y todos, absolutamente todos, los tienen. Y la vacuna también, pero esta y cualquier tipo de vacuna, todos los tienen. Entonces tú eres libre de decidir qué narices haces con tu vida. Si te la quieres poner o no te la quieres poner. Yo en mi caso, una vacuna con una fase 2 que llevaba ni un año o máximo un año con estudios en esa fase, en fase 2 en fase uno fase 2 y había alguno de fase 3 pero sin resultados, habían empezado, bueno, ni tan siquiera habían los resultados. ¿Cómo puedes salir a decirme que no hay efectos secundarios importantes? Que como No ha habido mucho... tiempo. Entonces, es por un tema de definición legal. ¿Vale? Luego tú ya puedes valorar si esa vacuna ha ayudado a salvar la pandemia y no. Yo tengo otra visión, que es que la capacidad del cuerpo que tenemos o sea, el ser humano está este año 2025 porque a lo largo de los años para atrás hemos generado una capacidad de defensa del propio cuerpo brutal. Brutal, si no, no estaríamos aquí. Punto y Sí. final. Entonces, pero bueno, hay personas que creen ese discurso, que crean lo que quieran. Si es que a mí, yo al final no quiero convencer a nadie. A mí me la trae floja. Cada uno que piense lo que quiere. Pero yo, desde luego, no me voy a poner una cosa que tiene solamente un año. Ya está. Entonces creo en otro tipo de creencias y punto. Pero que cada uno es libre de Sí, sí. decir lo que quiera y hacer, mira, yo me la quiero poner porque creo que sí, pues fantástico. Si tú te sientes bien así, ¿quién soy yo para decirte que no lo hagas? Al igual que te exijo lo mismo, te pido lo mismo, mejor dicho. No, si tú crees que vas a salvar el mundo mundial, no me pidas a mí que yo lo haga. Esta presión, que sabes perfectamente que la tuvimos, pues la vivimos en primera línea. Pero yo de verdad, cada vez que, mira, hago cada semana, ¿eh? Hago visitas de efectos secundarios de clientes nuevos, algunos que se quedan y otros que no. Entonces, yo solo veo que, joder, lo mal que están estas personas, porque hay algunas que van en silla de ruedas. O sea, tienen destrozado el sistema inmune, destrozado, ¿eh? Entonces, Sí, sí, claro. Lo primero, como decías, es que consigan ese reconocimiento o un informe que reconozca esa relación, porque si no entiendo que no puedes defender su caso, ¿no? no, Si no. no, no. A ver, aquí hay un abanico enorme de opciones y de posibilidades. Hay, como el caso de Pedro, que sí conseguimos que se reconociera esa relación de causalidad, pero es la excepción. El 95% de los clientes que yo tengo no hay un reconocimiento tan explícito.
Y ojo, algunos también tienen un tromboembolismo, ¿vale? O sea que, y fue con AstraZeneca, y AstraZeneca reconoció ese extremo. Es decir, ¿por qué no lo reconocen? Por una cuestión muy fácil. La Agencia Española de Medicamentos se ha limitado a reconocer solo lo que está en el prospecto de AstraZeneca, en este caso, ¿eh? Lo que no está ahí, para ellos no existe. Entonces, ¿puedo combatir esto? Claro que sí. Primero, las vacunas, las cuatro, son medicamentos autorizados con una autorización de emergencia. Las Que, 4 marcas, quieres decir, ¿eh? O sea, sí, ahora me hablas de que es independiente la marca. es independiente la marca. Las cuatro fueron autorizadas con una autorización de emergencia. Las cuatro tenían estudios, como te decía, fase uno, fase 2 y alguno había empezado en fase 3. Dicho de otra manera, son medicamentos en constante evolución. Por lo tanto, que ahora la agencia me diga que no lo reconoce porque no está en el prospecto, no pasa nada. Al final, el prospecto se generó al cabo de menos de un año o un año de estudio. Se ha ido actualizando. Han habido apareciendo nuevas cosas y seguirán apareciendo más. Lo importante, ¿dónde está? En dos puntos. Primero, que tú demuestres esa, ese trabajo tan bestia que tienen que hacer estas personas para que les reconozca que es un efecto postvacunal, que haya un vínculo, algún documento de hospital que se generan, ¿vale? Que se hacen y salen, y al final tienes el apoyo de la sanidad pública, del médico, de la unidad de fibromialgia, de la unidad de internista, de neurología, de la cardiología, de la que sea, que genere ese vínculo. Por tanto, tú al final tienes un razonamiento médico. Segundo, tenemos el criterio. Pero perdona, Francesc, pero antes de que sí, o sea, ese vínculo no tiene que ser una afirmación rotunda, sino que, bueno, le estamos haciendo pruebas a esta persona, por ejemplo, sería suficiente. Y llegar a un diagnóstico. Ah, Llegar a un que tiene que tener diagnóstico. un diagnóstico, pero pues yo lo digo porque Pero seguro es. que habrá gente que nos está viendo y dirá, a ver, yo Mm, puedo reclamar esto porque no me vacuné con claro, claro que AstraZeneca, porque no puede. me han reconocido que lo que me pasa sea por la vacuna. O sea, ¿qué Te voy a posibilidades dar dos tienen? argumentos más. El Sí. primer trabajo que debe hacer esa persona tiene que hacer un trabajo, no lo puede hacer un despacho. Y el trabajo es que logre que a nivel médico tenga un reconocimiento de postvacunal, que le indique, paciente que desarrolla yo qué sé, una cardiopatía, un tromboembolismo que le ha aparecido postvacunal después de vacunarse. Segundo, te voy a decir tres cosas, te he dicho dos, pero te voy a decir tres. Segundo, tú tienes que demostrar la carencia de patologías previas relevantes en tu vida antes de que te vacunases. Si yo me vacuno, como el personal esencial que se vacunó especialmente febrero y marzo y abril del 21, ¿vale? Fue ese abanico. Pues de estas personas, ¿eh? De las otras también, ojo, ¿eh? Pero me voy a centrar en estas. Y yo demuestro que en enero del 21 o diciembre del 21, vaya, yo no pisaba el hospital, no pisaba el CAP o el centro de salud, como se llama fuera de Cataluña, y no tenía una relevancia de patologías, y eso es un informe que si lo pides al centro de salud te lo hace, tú no tenías nada antes de. Perdona, a ver. Esto es importante, claro, porque dices, si yo no pisaba el hospital, ¿te pueden hacer un informe conforme tú hace tiempo que no vas al hospital? Claro, tú pides copia de tu historial clínico, Y solo pídelo. eso por decir que tú no has ido, que Tú pides no te han una visto copia por de tu ahí. historial clínico, mira, muy fácil. Tú pides una copia de tu historial clínico al centro de salud, ¿vale? Y ahí sale todo tu listado. Y verás o tendrás que, mira, no hay ningún apunte en el 2021 o en el 2020. O, aparte de copia de tu historial clínico, le pides al médico si te puede hacer un informe que en fecha de, yo qué sé, febrero del 21, el paciente no presentaba patologías relevantes de interés, yo qué sé, médico. Esto te lo hacen porque yo los he visto, ¿vale? Por tanto, le pides ese informe y segundo, copia de tu historial clínico. La copia de tu historial clínico no hay ninguna valoración. Simplemente se ve si ha sido o no ha sido. Luego, si hay un salto en el tiempo, está claro que no ha sido, ¿vale? Ujú. Entonces, esos son documentos que haces.
Y el tercer argumento, las negligencias médicas se pueden probar de muchas maneras, ¿vale? Una de ellas es en base a la teoría probabilística. La teoría probabilística lo que te viene a decir es que la persona que reclama por un efecto adverso de un medicamento no tiene la obligación de probar al 100% que lo que le ha pasado es a consecuencia de. No tiene la obligación del 100%. Lo que sí tiene la obligación es de probar que con una alta probabilidad, por eso se llama el nombre teoría probabilística, con una alta probabilidad lo que me ha pasado es a consecuencia de ese medicamento. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo demuestro esa alta probabilidad? Y aquí conecto con lo que te acabo de explicar de la temporalidad. Si yo demuestro la temporalidad, perdón, por un lado, que es que me aparecen los síntomas al cabo de poco, y por otro lado, la ausencia de patologías previas relevantes, como te he explicado. Eso ayuda a acreditar que tú, con una alta probabilidad, lo que te ha pasado es a consecuencia de la vacuna. Te lo puedo decir de otra manera. A nivel judicial se mira, digo, a ver, ¿esta persona qué patologías tiene? Pues yo qué sé, un tromboembolismo pulmonar, una cardiopatía, una fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de insensibilización química, pero me quedo en lo primero, ¿vale? Un momento, tromboembolismo y cardiopatía, ¿vale? ¿Qué puede explicar, ¿vale? ¿Qué puede explicar que esta patología, qué le ha ocasionado esa patología? ¿Qué es lo que puede explicar en su vida? ¿Qué evento de tu vida puede dar una explicación plausible a eso? Un medicamento, que es la vacunación. Entonces, esto es un argumento perfectamente válido Ujú. para condenar a una administración. Luego conectas con el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es un principio que nos lo establecieron en el Tribunal Supremo en el año 2012, 12 o 13, por un caso de vacunación de una persona que se vacunó de la gripe. Entonces, esa persona que tenía 40 y pocos años acabó con un 80 y poco por ciento de discapacidad. Lo dejó prácticamente muerto, ¿vale? Unos efectos gravísimos. Esa persona pidió una reclamación al Estado, alegando el principio de solidaridad, diciendo, oiga, el Estado ha hecho campañas de vacunación de la gripe para que yo me vacune, para que la gente se vacune, para proteger a mayores, lo que tú quieras, ¿vale? Pero eso es lo que dijeron. Bueno, él no dijo, hay una negligencia de la farmacéutica, no, dijo, oye, solidaridad. Perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia, y llegó en el Tribunal Supremo y le dio la razón. Y condenaron al Estado a pagar más de 400.000 euros. Ese ejemplo es el que yo llevo haciendo desde el año 2022 o 21, no recuerdo cuándo empezamos, alegando el principio de solidaridad. ¿Vale? Para decir, primero, el nexo de causalidad de los efectos secundarios con el medicamento, con la vacuna de la COVID, la marca que quieras, tenerlo bien atado y después basándolo en principio de solidaridad. Que eso es lo que te decía al comienzo de nuestra charla, la primera vía que estamos haciendo de reclamación, porque la segunda es la del laboral, ¿vale? La del laboral. Pero son perfectamente plausibles poderlo reclamar. Totalmente, vaya. Claro, claro. Y luego, a ver, otra duda, ¿no?, que me surge es si tú imagínate que la persona se vacunó en 2021 y ahora le aparece una patología grave, que podría Mm. ser porque no lo sabemos, o sea, no sabemos qué puede pasar. Como es algo nuevo, si le aparece con el tiempo, igual es más difícil probar que es a causa de eso. Exacto. Mire, pero eso nos pasa en muchas negligencias médicas que nos vienen al despacho, donde no podemos acreditar al 100% o con una alta probabilidad algo, ¿vale? Pero en la medicación, que es donde está el tema, el escollo principal, como la vacuna, que es medicación, sí que es cierto que trasladar en el tiempo, en 2, 3 años, esos efectos secundarios, vas a tener un problema. Habría que mirar caso por caso para ver si puedes. También es verdad que en los prospectos de las vacunas se puso que se estaban haciendo estudios porque es que es una obviedad que estaban en una fase muy concreta
de la tramitación de un medicamento. Entonces, que aparezcan nuevas patologías, ¿cómo no van a aparecer? Pues claro que van a aparecer. Los medicamentos normales que la gente compra en la farmacia, de media, están 10 años para que salgan al mercado. Entonces, esos 10 años, ¿por qué son? Pues porque van apareciendo nuevas situaciones que se van conociendo. ¿Cómo vamos a conocer todos los efectos de la vacuna de la COVID en un solo año? Es materialmente imposible. Entonces tiene mucha lógica que puedan aparecer, ¿no? Entonces hay que mirar caso por caso, porque a lo mejor esa persona que le aparece esa sintomatología al cabo de tanto tiempo, resulta que ya hay estudios científicos que ya lo están también estudiando. Y porque parece que todo lo que consultemos en Google, por ejemplo, tú y yo, que pongamos, voy a ver si esta patología está en Google y no dice nada, parece que no existe y no es verdad. Hay un montón de estudios científicos que se publican en otras plataformas que no son de uso público, que están ahí, pero que lo accedemos a través de médicos y de peritos, y a lo mejor hay estudios científicos que están apuntando en esa línea. Por eso te digo que hay que mirar caso por caso. Ujú. Y cuando hablabas del prospecto, claro, dices, en el prospecto ponía que estaba en fase de estudio, tal. Mm. Yo recuerdo ver en redes, me dices tú si era cierto o no, un prospecto enorme, como una sábana, o sea, pero en blanco. Y ponía intentionally blank, o sea, a propósito, está en blanco a propósito. Claro, parecía una burla, ¿no? Que pusieran eso dentro de una caja de una vacuna que en realidad el usuario final, o sea, el paciente, lo que sea, no sé, usuario, nunca iba ni a comprarlo, ni a abrirlo, ni a leerlo, ¿no? O sea, era todo como muy... o sea, ese prospecto era real, ese que estaba en No, blanco. yo el que me hablas no lo vi. Yo es que sabes qué pasa, que claro, yo voy a la fuente oficial. Entonces, simplemente me iba a la EMA. ¿Vale? Los prospectos estaban publicados en la Agencia Europea del Medicamento, todos. Claro, eso lo sé yo, pero la persona que no se dedica a lo que yo me dedico, ¿cómo lo va a saber? Ni tan No, siquiera no, sabe claro, que hay un si el prospecto. mensaje era son seguras y eficaces, no Por decían en eso, ningún lado que estuvieran en fase de estudio, en por ningún eso, lado. mira, esto es muy importante tener en cuenta el tema del consentimiento, ¿vale? El prospecto sirve para que tú te puedas leer el prospecto y puedas decidir, es decir, consentir si yo me lo pongo o no me lo pongo. Entonces, esas personas que carecían por su profesión de esa información, porque no saben el prospecto, ¿qué prospecto? Tú sabes el prospecto del gelocatil, el que la gente se come los gelocatiles como chucherías y sabes que está dentro. Si yo lo quiero, lo abro y me lo miro, ¿no? Pero el de la vacuna, ¿hay un prospecto? Claro, fíjate, cuando voy a cambiarte un poco de tercio, ¿vale? Cuando pasó todo el tema del abuso de la banca con Ujú. productos financieros, que hubo un montón de gente, o sea, miles de personas que demandó a la banca, alegó el falta de consentimiento. Porque, oye, no me habéis informado de los riesgos de esos productos financieros. Hubo sentencias que la gran mayoría daban razón a la gente, pero algunas no. Y las que no estaban basadas en el consentimiento, pero sobre todo basado en el oficio de la persona. Imagínate, una persona que era economista, ¿vale? O que tenía conocimientos universitarios de empresariales, ¿vale? O de económicas, se presupone, o incluso de derecho, ¿vale? Podía presuponer que deberías de conocer ese tipo de riesgos en los productos financieros. Sin embargo, la persona que acreditaba que trabajaba de cualquier otra actividad no tenía por qué conocer eso, porque su conocimiento no llegaba. Pues aquí es lo mismo. Yo no podría decir que, si tuviera un efecto adverso de la vacuna, decir, oiga, es que usted no vio el prospecto, ¿vale? Pero resulta que la inmensa mayoría no tenía ni idea ni que existía. Porque, como bien has dicho, además encima el mensaje reproducido las 24 horas del día, de lunes a domingo, por tierra, mar y aire, era que la vacuna, vaya, era mano de santo y que no provocaba efectos secundarios más allá de dolor intramuscular, malestar y un poco de fiebre en todo caso. Entonces, eso, que te digo, eso es una falta de consentimiento.
Lo puedes alegar, ese tema, por ahí. Pero siempre, 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 básalo en el principio de solidaridad. Compleméntalo con el principio de solidaridad. Pero es que es curioso ahora que dices esto del consentimiento, que claro, siempre sí, hemos hablado de esto, ¿no? El tema de la vacuna, siempre hemos hablado del consentimiento, pero es algo que sí que se hace en otros momentos, ¿no? O sea, tú te vas a hacer una resonancia magnética y te piden consentimiento para ponerte un contraste, lo tienes que firmar. Y si no lo firmas, no te lo ponen. Y según qué tratamientos médicos, aunque sea con pastillas, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, o de otro tipo, que pueden afectar al riñón, pueden afectar al hígado, te hacen firmar un consentimiento de que te lo están recetando, porque son medicamentos con receta, y que tú sabes los efectos adversos que puedes tener. Y eso el médico se lo guarda. O sea, ¿cómo es que en este caso todo esto no se hizo, y más siendo algo experimental? Bien, la ley que aquí se aplica es la ley 41/2002, que habla del consentimiento, ¿vale? Tiene que ser un consentimiento escrito y un consentimiento que se hace igualmente, pero no tiene que ser escrito. Bien, el consentimiento escrito se hace en las pruebas diagnósticas o pruebas invasivas o tratamientos quirúrgicos. Ahí tiene que ser por escrito. Y luego, un tratamiento que se pueda considerar invasivo, como puede ser un tratamiento farmacológico de nueva generación que sea experimental, debería ser escrito. Me voy al tema de las vacunas. Las vacunas, las campañas de vacunación, hay sentencias que dijeron que ese consentimiento no debía ser escrito. Debía ser un consentimiento en base, claro, yo tengo un consentimiento, pero ¿por qué? Porque recibo una información, ¿vale? Pero puede ser un consentimiento verbal. Y dices, bueno, como está basado el tema de la vacunación con consentimientos verbales, y hay sentencias que iban por esa línea, ¿podemos atacar un déficit del consentimiento? ¿Podemos ir por esa línea? Aunque sea escrito o verbal, da lo mismo. Pues claro que sí. Tú podrás atacar igualmente el tema del consentimiento. ¿Y cómo? Diciéndote que la información que se te ha suministrado era sesgada y oculta. Y aquí voy, por ejemplo, todo el tema de los contratos que hizo la Comisión Europea con las farmacéuticas para la autorización de emergencia. Esos contratos, que finalmente salieron a la luz con no sé cuántas tachaduras, Sí, sí, que no estaba todo en sabes, negro, ¿no? Un montón de líneas negras que parecía claro, también no una sabes bomba, esa ¿eh? información para el consumidor final. Ujú, Entonces, ese consentimiento que yo presto para una vacuna cuyos contratos de comercialización están ocultos, yo realmente no tengo la información al 100%. Por lo tanto, mi consentimiento es viciado. Entonces tú tienes que defender eso, no diciendo, no, el consentimiento tiene que ser escrito, es una pérdida de energía. ¿Vale? Podrás decirlo si quieres, ¿vale? Para que conste por lo que sea, mm, pero básalo en el déficit del consentimiento. ujú. Vuelvo al tema bancario. El tema bancario se basaba en el déficit del consentimiento. Muchas personas incluso habían firmado un documento, ojo, para un producto financiero y habían puesto auténticas millonadas, ¿vale? Porque había gente que ponía 100.000, 200.000, 500.000, o sea, brutal. Bástalo en el déficit del consentimiento. Yo no tengo la información suficiente para poderlo prestar. Por lo tanto, me he sentido engañado porque si Ujú, hubiera sabido todo eso que ahora sé, yo no lo hubiera dado. ujú. Sí, 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 sí. Se entiende, se entiende. A ver, volvemos a esto, al caso del profesor de Pedro García. Después de esta sentencia, ¿ha terminado todo o aún puede recurrir la administración? ¿Esto se va a alargar? ¿Cómo está esto? Bueno, está que tengo que irme al Decathlon a comprarme otros guantes de boxeo porque la lucha continúa. Sí, Sí, o sí. sea, no ha terminado. No, O no, sea, no, no, ha no. sido una victoria, pero Ahora se tengo la cara menos prevé. desinflamada después de las hostias que nos hemos dado, ¿vale? Pero va a seguir. Sí, sí. Bueno, claro, sí, sí. Mira, ahora estamos en fase de recurso. La Seguridad Social y la Mutua pues han anunciado que van a recurrir a esa sentencia, cosa previsible, no es nada nuevo, ya lo sabemos. Entonces, bueno, habrá un pronunciamiento
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Veremos qué es lo que nos dice. Pero no acabará tampoco ahí. Llegará al Tribunal Supremo, ¿vale? Que es el que determinará si lo que les hemos dicho es verdad o no. Porque una de las cosas que también hemos dicho para que se considere que es accidente laboral es que se considere la campaña de vacunación como un acto de salvamento. Cuando decimos esto es porque la ley prevé, hay muchos supuestos, ¿vale? Hay un artículo que es el 156 de la Ley General de la Seguridad Social que te da un montón de supuestos para decirte, mira, muy bien, tú pides que sea accidente laboral, ok, ¿encajan algunos de estos supuestos que están en este artículo? ¿Sí o no? No, pues no es accidente laboral. Sí, sí es accidente laboral. Entonces yo al juez le dimos diferentes alternativas, pero una de ellas fue esta, lo del acto de salvamento, para explicarle que la campaña de vacunación estaba definida así por el gobierno. Oiga, usted, vacúnese, principio de solidaridad otra vez, principio de reciprocidad, porque vamos a salir de la pandemia. Y esto lo dice, con otras palabras, pero lo dice también el plan estratégico de vacunación. Y es más, en el personal docente dijo expresamente, así me acuerdo, que era una obligación, es decir, al personal docente ponía que era una obligación, no, un derecho, no, obligación o derecho, no recuerdo, un derecho ético y obligación moral, no, perdona, derecho ético y moral e incluso legal, ahora, e incluso legal, el vacunar al personal docente para proteger a ellos mismos, a los familiares y a A los los alumnos. alumnos. Perdón. Salud. Es lo que tiene la primavera. Así que el juez entendió y me dio la razón de que tenía una similitud con un acto de salvamento. Por eso fue un éxito rotundo. Pero insisto, está en pendiente de apelación y veremos el qué. Ujú, ujú. Y entonces, si acabáis ganando, o sea, si al final el Tribunal Supremo os da la razón, ¿qué es lo que puede conseguir? En concreto, Pedro. Perdón, Ay, otra vez salud. la primavera. En concreto, Pedro, o sea, una indemnización, ¿qué es lo que buscáis o lo que se puede conseguir? Pedro lo que busca es tener una garantía de futuro por si le pasa algo. Él, como bien explica, tiene, bueno, una afectación a nivel del riñón, ¿vale? Muy importante. Está medicado y mientras su riñón funcione bien, en principio no tiene por qué pasar nada. Pero él, como lo explica, es que, ¿y si a mí el día de mañana me falla el riñón y yo fallezco? ¿Vale? Mi familia tendrá mayores coberturas si se considera accidente laboral que no si no se considera accidente laboral. Entonces él busca esa previsión de futuro. Segundo, él también busca un tema de justicia, que se reconociera que el personal esencial cumplió con lo que el gobierno le había pedido y que ahora tenía el gobierno que ser consecuente con sus actos. Y tercero, esta sentencia ayuda y complementa a los argumentos que tenemos hechos contra el Ministerio de Sanidad, que al fin y al cabo al Ministerio de Sanidad lo que le pides es evidentemente una indemnización, ¿vale? Pides una indemnización por los daños y perjuicios que han sufrido estas personas. Ujú. Vale, y entonces, a ver, para otras personas que nos estén viendo y que estén en situaciones similares, incluso peores que Pedro, ¿qué vías se abren para estas personas? O sea, entiendo eso lo que siempre se oye, ¿no? Esto sienta un precedente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede utilizar este caso para otras personas? Vale, en el ámbito, como siempre digo, hay dos esferas, reclamación patrimonial o reclamación al ministerio y la segunda, el tema laboral. En el tema laboral, las personas que estuvieran de baja por efectos secundarios tienen 5 años desde la finalización de la baja laboral. ¿Para pedir qué? Esto, para pedir que se le reconozca que es accidente laboral. Ujú. También lo puedes pedir incluso en las incapacidades,
¿vale? Pedir que esa incapacidad que tienes, porque la gente, hay casos que tienen incapacidades muy graves a nivel laboral, que también se reconozca que es accidente laboral. Entonces, si ya la tienen concedida, podían pedir una revisión para pedir el cambio de contingencia, ¿vale? Eso en la esfera laboral. Claro, efectos económicos pueden tener cobrar más prestación o también si tienen seguros privados, pues o con el convenio colectivo, tener derecho a indemnizaciones. Y ojo que algunas pueden ser muy altas. En el otro espectro, en el de la reclamación al ministerio, el plazo que hay es un plazo de un año. ¿Un año desde cuándo? Desde que están estabilizados. No desde que te has vacunado, desde que estás estabilizado. ¿Y eso qué es? Es que tú te han diagnosticado lo que tienes y te han hecho un tratamiento para intentar paliar aquello que te han diagnosticado. Que no quiere decir que se haya recuperado. Puede ser que haya personas que se quedan mal y vale. La gran mayoría, ¿vale? Pero es buscar esa estabilización, de decir, mira, la enfermedad no va más, pero tampoco va menos, ¿vale? O si te has curado, cosa que de momento no he visto a nadie. Sí que he Ya. visto gente que ha mejorado, pero curado al 100% no lo hemos visto. Mm. Entonces, a partir de estos eventos, desde que te cures o desde que estés estabilizado, a partir de ahí empieza el año. Por eso hay que ver cada caso en concreto. Pero, además de esta vía de reclamación al ministerio, también estamos diseñando una demanda contra la farmacéutica Ah, correspondiente. muy bien, Sí, eso te quería preguntar. O sea, ¿eso sí, es posible? Porque con sí, esos, sí. esos contratos de que hablabas, ¿no? Que se hicieron con los gobiernos y con la Unión Europea, tal, parecía que ellos quedaban eximidos de toda responsabilidad. Y sí se puede demandar a la Bueno, farmacéutica. totalmente. Mira, esos contratos, mira, hay un artículo en el Código Civil que dice que los contratos tienen fuerza de ley. Dicho de otra manera, vinculan a las dos partes. ¿La persona perjudicada ha firmado ese contrato? No, no, no. Yo no he firmado eso. Solo faltaría que tuviera efectos hacia mí. Algo que yo no he firmado. Ya sería la hostia. Venga, acabarme de matar, ¿no? No, no, no. Entonces yo puedo reclamar por esos efectos. Otra cosa es que la farmacéutica, con esos contratos que no sabemos lo que dicen, pues le reclame a quien sea para decir, que yo acordé esto con vosotros. Y aquí hay un tío que me ha ganado y ahora yo reclamo que me paguéis esto. Eso ya no es mi problema. Ya se espabilarán. Pero puedes hacerlo. Lo que pasa es que estamos trabajando esa línea, pero no te puedo avanzar mucho más por aquí, ¿vale? Porque es un poco secreto ese tema. Vale, vale. Bueno, bueno, pero ya que nos Pero digas que sí, es es posible. factible hacerlo. Y ahí el plazo, ¿vale? Es más amplio, porque ahí puedes moverte en plazos de 3 y 5 años. Ujú, ujú. Claro, lo que surge con todo este tema de las indemnizaciones y que ya se ve mucho en los comentarios de cada vez que tú publicas algo es, sí, bueno, ahora lo vamos a tener que pagar todos, los vacunados y los no vacunados. Después de tanto que avisamos, después de tanto que dijimos, nos vacunéis, ahora vamos a tener que pagar las indemnizaciones de la gente que sí que se vacunó, ¿no? Y Bueno, tú tienes ahí un argumento, bueno, explícalo. no, no, Didi. No, Mi no, que argumento. está bien tu punto de vista, que exponlo. A ver, por esa regla de tres, ¿vale? Primero, el primer punto. Yo mis impuestos no puedo decidir dónde los quiero poner. Eso para empezar. Deciden por mí dónde los meten. Ni tú, ni yo, ni nadie puede decidir en dónde van. Entonces, yo también podría decir, es que yo no quiero que mis impuestos, lo que yo pago, vayan a la gente que fuma sabiendo que lo que le va a ocasionar son procesos muy probablemente oncológicos, que son carísimos. Y con este mismo argumento lo puedes aplicar a cualquier tipo de sustancia estupefaciente o al tema del alcoholismo o a lo que quieras que sepas de inicio que es pernicioso para tu salud. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? ¿O por qué tengo que pagar la compra de armamento cuando yo soy anti esto? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Entonces, ese argumento, para mí, carece de toda lógica. ¿Por qué? Porque al final el Estado es el garante de cualquier persona. Y ni tú ni yo somos nadie para decidir eso. Y esa postura también es una postura extremista, de la cual yo no coincido para nada. A mí me llegaron a decir cuando estuvimos en el año
cuando pusieron el pasaporte COVID, que nos llamaba la gente diciendo que los médicos, incluso algunos, decían que se iban a negar a tratar a la gente, Sí. ¿vale? Si Las que no se sabían que habían no estaban vacunado. vacunados. Sí. Entonces, no nos damos cuenta que este tipo de argumentos es el mismo extremismo, pero en polos opuestos. Pero al fin y al cabo, la misma visión extrema. Yo entiendo que alguien me diga ahora esto, pero cuando te decían lo contrario a ti, tú también lo veías raro que te dijeran, hostia, qué cabrones me están diciendo que si me he pasado, me va a dejar colgado, que estoy haciendo gasto a la seguridad social, es lo mismo, son los mismos extremismos. Entonces, ¿cómo no va a tener derecho una persona a poder reclamar? Solo faltaría que no tuviera derecho. Porque ese argumento, ya te digo, yo no puedo decidir dónde meto mis impuestos y ojalá pudiera, ¿eh? Mm, sí, sí. Y luego, déjame hacer hincapié en el tema este de que no solo, o sea, esto que estás haciendo o este tipo de enfoque no solo sirve para los trabajadores esenciales, sino que por esa, explícalo otra vez, por favor, eso de Sí. la priorización, porque parece que, o sea, quiero como dar esperanza a otras personas que se den cuenta de que sí que pueden hacer Sí, algo, que sí sí, que pueden más sin reclamar. duda, sin duda. Mira, en el ámbito laboral, la parte laboral, porque la otra parte, la de reclamación al ministerio o a la farmacéutica, cualquier persona de cualquier condición, de cualquier oficio, podrá reclamar si tenemos unas condiciones y unos vínculos creados, ¿vale? Pero en la parte laboral tiene que haber una connotación laboral, es obvio. Tiene que haber algo, un vínculo con mi trabajo. Entonces, la campaña de vacunación, como te decía, está priorizada en función de tu trabajo. Se empezó con un tipo de personas que era el personal esencial y después se fue bajando. Ra, 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 ra. Personal esencial, personal sanitario esencial y fuimos bajando. Y también se priorizó las personas que no estaban en el primer nivel. Por lo tanto, aunque yo estuviera abajo del escalafón, a mí también se me priorizó en función de mi trabajo. Y me aplicaron los mismos principios, principio de solidaridad y de reciprocidad. Por lo tanto, esas personas podrían reclamar lo mismo que se les considere accidente laboral. También puede ser. Vale, vale. Em, a ver, ahora me gustaría tocar para ir terminando un tema que hemos hablado un poco al principio, que es el tema de la censura, ¿vale? Porque creemos que ahora puede quedarse esta entrevista en YouTube, pero ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, No, se va a quedar, se va a quedar porque además lo que te digo es que primero, está en una sentencia. Segundo, todos los medios de comunicación tradicionales han hablado de esto. Esto salió en la televisión. No es un tema que esté en un canal, no sé, apartado del mundo mundial. No, no, no. Es que esto está. Solo hay que ponerlo en Google y verte en los medios de comunicación conocidos que está. Entonces, mm, que YouTube hiciera esto, bueno, ya sería la Inquisición, ¿no? Que ya sabemos que puede bueno, ya serlo, era, que ya ha lo sido era, durante mucho tiempo. pero ahora es un tema que está en una sentencia. Es que ya no hablar de lo que dice una sentencia, pues ya sería la hostia. Pero bueno, Sí. Bueno. Eso, aparte de esto, quería comentar que, claro, tú llevas también casos los casos de moderadores de contenido, ¿vale? Que si acaso de esto podemos hablar otro día, porque si no se nos va a alargar mucho la entrevista. Los moderadores de contenido de Meta, o sea, Facebook e Instagram, y de TikTok, ¿sí? Y te oí en un vídeo que publicaste en Instagram que a raíz llevas bastante tiempo, ¿no? Con los moderadores de contenido a raíz de saber en qué consiste su trabajo, las políticas que les daban, las instrucciones que les daban y, bueno, todo el mundillo, pues parece que podría ser que hubiera como primero, una intención de realmente censurar, eso está clarísimo, porque si te lees las políticas tanto de YouTube como de Instagram tal, está ahí clarísimo que no se puede hablar de ciertas cosas. Pero ujú, después también que podría haber un mercado negro, entre comillas, o sea, trabajadores de estas compañías que estuvieran cobrando por cerrar bien. cuentas. ¿Cómo es Bien. eso? A ver, lo que yo sé, no lo sé de los modelos de contenido. De esto, en lo del mercado, supuesto mercado negro.
No, no lo sé de ellos. Lo que sí sé es que de lo que sí sé por mi trabajo, por lo que llevo claro, con los moderadores de contenido, llevo desde el 2000, me parece que fue en verano del 20. O sea, llevo ya casi 5 años sabiendo muchísimas cosas que la gente no sabe. Entonces, sí sabemos que la censura es a todos los niveles hasta bloquearte una cuenta. Hay shadow bans, te quitan pues extensión, visualizaciones de determinado tipo de contenido, te censuran vídeos directamente porque no cumplan las políticas de Meta, sin más, cierres de cuenta. Entonces, sabemos que el tema de la censura, eso sí que lo sé por ellos, por determinadas materias, se ha aplicado de manera bastante dura, y lo hemos vivido, yo lo he vivido, por parte de Meta. Yo he visto incluso cuáles eran las políticas, yo las he visto y bueno, no digo nada más, pero las he visto, ¿vale? Las políticas exactas de la COVID, cómo se tenía que tratar todo el tema de la vacunación de la COVID por parte de Meta. Yo esto sé cómo ha ido. Pero hay un escalafón más. De decir, bueno, ¿hay un tema de mercado negro, sí o no? Y lo sé por dos vías. Primero, porque salió en prensa de que Meta había despedido a gente que había hecho esto, ¿vale? Es decir, la propia plataforma, al parecer, ha tenido constancia de esto, y aquí yo no la culpo para nada, si realmente es consciente o no. Yo creo que pierde credibilidad cualquier plataforma que fomente eso, por lo tanto, yo creo que en ese sentido no serían culpables, sino que es la gente que quizás sí que está metida, no tanto la empresa, ¿vale? Y ojo que yo le meto caña a la empresa, ¿eh? Les meto pero bien. Pero quizás en este punto del tema de los robos de cuentas y tal, o bloqueos de cuenta, quizás es más en la gente de dentro. Y segundo, porque una Ah, vale, persona... vale, perdona, perdona. O sea, robos de cuentas. No, ¿A no, qué te robos de cuentas, refieres? me he equivocado. Ah, Bloqueo de cuenta, bloqueo de cuenta. No, 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 el tema de robo de cuentas es otra película. Sino los bloqueos de cuentas. Y luego, porque a través de una persona muy conocida, que no voy a decir el nombre, lo sufrió en primera persona. Entonces a esta persona se le ofreció pagar un importe para que determinada persona dentro de la empresa le quitase el desbloqueo. No era un tema de bloqueo de cuenta, sino que tenía, digamos, penalizaciones muy importantes y restricciones de uso de una cuenta para hacerlo. Y se le ofrecieron que pagando una cifra, pues eso desaparecía de la noche a la mañana. O sea que cuando el río suena, agua lleva. Los proverbios vaya, fantásticos. Pues tienen una razón increíble. Así que aquí, como anillo al dedo, cuando el río suena, agua lleva. ostras. O sea que eso, que hay Pero no te gente. extrañe, en Sí, cualquier sí. tipo de negocio Hay hay, corrupción en hay todas partes. corrupción. O sea, vamos a ver, las plataformas, tú imagínate el poder que tienen. Todo el mundo está en las redes sociales, pero todo Sí, el sí. mundo. Las marcas, los influencers. Y esta gente, pues los influencers cobran por anuncios. O sea, tienen contratos mercantiles con marcas para explotar. Es un negocio. Entonces, si yo resulta que le puteo a alguien que tiene un negocio en redes, y si quiero que no estés puteado, me tienes que pagar tanto, o sea, ¿esto es anormal? No, 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 no. O sea, si la sociedad en general estas cosas pasan. Sí, sí. O sea, quiero decir que los trabajadores tienen, o sea, claro, evidentemente tienen ese acceso de decir, pues mira, hago clic Claro, aquí, toco pero este yo botoncito creo, y tienes un shadow ban, porque igual no te bloquean la cuenta. Igual lo que tienes es que igual tienes 100.000 seguidores y ven 10 personas tus vídeos. Ah, sí, y aquí confluyen diferentes cosas, ¿vale? Una cosa es que ese shadow ban esté aplicado por la empresa, que sin duda, ¿vale? ¿Por qué me la meten? ¿Por qué me lo ponen? O también puede ser porque haya alguien que pretende putear a alguien con mucha influencia, pues para que le acaban pagando, ¿vale? Puede ser las dos cosas. Entonces, yo creo que una cosa es que la empresa fomente esa censura de esa manera indiscriminada, porque lo ha hecho,
Y otra cosa bien distinta es que la empresa sepa o quiera que se le pague para que se quite eso, que ellos ya hacen que es ilegal. Entonces, la coacción de decir, oye, me tienes que pagar, ¿vale? Eso yo creo que es al margen de la empresa, que no lo saben. Sí, Esa es sí, mi por eso lo opinión. de mercado negro, entre comillas. O sea, no Exacto, es que esa es esté mi por... opinión. Pero que la empresa es responsable de los shadow bans, de la censura de determinados contenidos de manera indiscriminada, pues puedes, sí, sí, pero también puede ser de que alguien que tenga esa potestad, que al margen de la empresa también lo haga, Ujú. ¿vale? Sí, sí. Bueno, interesante saberlo, aunque tampoco podemos hacer nada, ¿no? Pero bueno, está bien saberlo, que existe esto. Sí. Francesc, quería, volviendo al tema de los vacunados ya para terminar, quería preguntarte cuánto tiempo puede llevar un procedimiento, todo un proceso así como el que has hecho con Pedro García. ¿Lleváis años con ello? Pues mira, el procedimiento de Pedro, hasta que se tramita y todo, lo empezamos quizás empezamos a finales del 23, pero lo interpusimos en el 24 y hicimos el juicio pues hace poco y ahora falta las sentencias del recurso se llama recurso de suplicación, que es como la apelación que la gente escucha. Entonces sí, esos son temas que en líneas generales son de 3 o 4 años, tranquilamente. Ujú. Sí, sí, te tienes que armar de paciencia. Pero la Bueno, justicia es lenta, pero cuando llega y te es favorable es eficaz. sí, sí. Bueno, quiero recordar que en aquella entrevista que te hice hace 3 años, precisamente yo tenía esas dudas, ¿no? Yo te preguntaba, y creo que la titulé, a ver cómo la titulé, espérate que lo tengo aquí apuntado. ¿Podemos defendernos del Estado con sus propias leyes? Y tú te mostrabas súper convencido de que se podía ganar, de que había vías, y bueno, y lo has demostrado. Sí, Enhorabuena, ¿eh? Porque, o sea, es que nos has ido diciendo, es que la ley tal, hay esto, y si tú lo consigues meter ahí, lo consigues. y te digo más, los temas estos de... Mira, yo puedo acabar perdiendo el tema este que estamos dando de Pedro, lo puedo acabar perdiendo, pero nadie me va a quitar ahora la victoria que tenemos, que reafirma que hemos tenido razón. Y nadie nos va a poder quitar el hecho de que lo luchamos hasta el final. Esto nadie nos lo va a poder quitar. Y el tema de la vacunación, el tema de los efectos contra el ministerio o contra AstraZeneca o contra Pfizer, contra lo que sea, también ya te pronostico que lo acabaremos ganando. No tengo ninguna duda, ¿vale? ¿Puedo equivocarme? Pues claro que me puedo equivocar. Pero, hostia, mm, tiene que pasar algo que no controlo ahora mismo, que pase, que no nos den la razón. No. Eso es importantísimo, ¿eh? O sea, esta actitud, Sí, porque, o sí. sea, si tú solo, si fueras Que un si no abogado me que animo yo dijeras, solo, no me anima nadie, ¿eh? no, claro, pero si fueras un abogado que dijeras, bueno, vamos a probarlo, ¿eh? A ver No, qué no, sale. no, Como a no. veces que vas a algún médico o algún terapeuta, aunque no sea médico, y te dice, bueno, lo intentaremos, ¿eh? Pero haremos lo que podamos. Bueno, Sí, sí. sí, y bueno, pues si haremos Hasta lo que luego. podamos, me voy a otro. O sea, si tú Sí. no confías en tu trabajo, ya, pues no, tiene que ser alguien que esté convencido y que vaya a por todas. O sea, que Mira, actitud es todo. el tema de Pedro nadie lo creyó. Hemos sido los primeros. Primera sentencia en España. El tema de los efectos adversos, cuando yo explicaba cómo se podían ganar, nadie me creía, ¿vale? Cuando el tema del Estado, habían compañeros míos que me decían que para qué. Hay un filón tan importante a nivel jurídico de esa argumentación que te he explicado, con un precedente claro, como te explicaba el de la gripe. Y además, ojo, ya hay una sentencia en Extremadura que ha argumentado precisamente el argumento de la gripe, este que te he dicho del principio de solidaridad para condenar al Estado. Por tanto, ya hay un precedente. O sea que nuevamente tenemos razón en eso. Tercero, la gente también decía que cómo pudimos ganar el tema de la moderación de contenido. También se reconoció que era accidente laboral el trabajo de esta gente. También nos decían que cómo íbamos a poner la querella contra las redes sociales en el tema el tema de la moderación. También hemos sido el primer despacho de Europa. Tienes que creértelo, pero no con un acto de fe, de decir, bueno, voy a probar. No, no. O sea, cuando hacemos las cosas es porque tenemos el conocimiento para saber
que se pueden hacer, pero la diferencia está en que tienes que tener narices para hacerlo. Porque muchos despachos, cuando saben contra quién se tienen que enfrentar, y eso no te lo digo yo, es que la gente me lo ha dicho a mí, saber que tienen detrás a Facebook o Meta, o que puedan tener a TikTok detrás, o que puedan tener al Ministerio de Sanidad, ¿cómo vas a ganar eso? ¿Vale? Hay gente que lo considera así. Claro, a lo largo de mi vida profesional, mis contrarios siempre han sido grandes corporaciones o las administraciones en primera línea. Para mí es natural demandarles. Para mí, ¿vale? Porque lo llevo haciendo desde que me colegié. Entonces, he estado en esa línea. Entonces, bueno, ¿se puede ganar? Claro que se puede ganar. Ahora tienes que saber cómo hacerlo. Como todo, Y tienes que ir a un especialista. No te digo que la gente vaya a mí. Te digo que tienes que irte. Mira, otro refrán. A cada zapatero sus zapatos. Ya está. sí, No vengas a mí para explicarme un tema de fiscal, de fiscalidad, o un tema de, yo qué sé, de herencias. No, porque no tengo ni idea, ni quiero. O un tema inmobiliario. ¿Vale? No, te voy a derivar. Ya está. sí, sí. Sí, 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 sí. Y oye, Francesc, a nivel personal, ¿tú has tenido miedo? Llevando, ya no te digo, bueno, igual sí, en estos casos o anteriores, porque claro, te Ujú. estás enfrentando a grandes compañías, te estás enfrentando al Estado, o sea, ¿no has tenido miedo o recibes amenazas o este tipo de cosas? No, 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 no. Yo No. creo que me tienen mucho cariño, que me quieren. No, 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 no. Jolín, bueno, pues nada, me alegro muchísimo de que no te pasen estas cosas. Em, por último, para terminar, dinos dónde te pueden encontrar, que la página web, las redes, todo esto. Bueno, nosotros estamos sobre todo donde más es en Instagram. Entonces, en nuestro perfil es @ffeliuff. La página web nuestra es www.feliufins.es. Y luego, si te olvidas de cualquier dato así, pues pones mi nombre en Google y aparezco bastante rápido. Sí, Francesc Feliu y apareces bastante rápido. Sí, sí. De Sí. todos modos, pondré los enlaces debajo en la descripción, como siempre, junto con la entrevista de hace 3 años. Y no sé, ¿hay algo más que quieras decir para terminar? No, o sea, es que ya hemos hablado de todo, tengo hasta la boca seca. Pero nada, muy contento de que me hayas entrevistado y me he sentido muy a gusto. Bueno, me alegro, Francesc. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por todos estos éxitos, por tu actitud y por ese convencimiento que tienes de que se puede, Mm, aunque parezca difícil, pero se puede. Muchas exacto. gracias. Un Gracias. abrazo. Igualmente.